Hubo un tiempo en que Bitcoin era poco más que una rareza para criptógrafos, libertarios digitales y unos cuantos locos hermosos que creían que el dinero podía existir sin bancos centrales, sin fronteras y sin permiso. Hoy, en cambio, ya no estamos hablando de un juguete para frikis. Estamos hablando de un activo que ha logrado entrar en carteras particulares, balances empresariales, productos cotizados regulados e incluso en la conversación política y monetaria de algunos estados. La pregunta ya no es si Bitcoin existe. Eso quedó resuelto hace años. La pregunta es otra, y mucho más incómoda. ¿Qué demonios es realmente Bitcoin? ¿Una reserva de valor emergente? ¿Un activo especulativo con narrativa religiosa? ¿Una cobertura contra la inflación? ¿Un oro digital? ¿O una montaña rusa disfrazada de revolución monetaria? En este vídeo, vamos a recorrer su historia, su cotización, su adopción por individuos, empresas, fondos e incluso gobiernos, y después plantearemos una previsión razonada para los próximos meses y para los próximos 5 años. Pero conviene dejarlo claro desde el principio. Esto no es asesoramiento financiero, y nadie debería confundir una hipótesis documentada con una orden de compra. Bitcoin nace en medio del descrédito financiero que dejó la crisis de 2008. En ese contexto aparece el famoso documento firmado por Satoshi Nakamoto, titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Su propuesta era sencilla de formular y dificilísima de ejecutar: crear un sistema de dinero electrónico entre iguales, sin necesidad de una autoridad central que valide la confianza. En enero de 2009, se puso en marcha la red. Y desde ese momento, empezó un experimento económico, tecnológico y casi filosófico que todavía no ha terminado. La clave de Bitcoin está en una mezcla explosiva: oferta limitada, reglas previsibles, una red distribuida y una narrativa potentísima. Solo existirán 21 millones de Bitcoins. No lo decide un ministro, ni un banco central, ni una mayoría parlamentaria. Lo dicta el protocolo. Y esa escasez programada es, para muchos, su alma. Sus defensores ven ahí la gran virtud: un activo que no puede fabricarse al capricho del poder político. Sus críticos responden que la escasez por sí sola no crea valor estable, sino, a veces, una fe muy rentable. Y algo de verdad hay en ambos lados. La historia del precio de Bitcoin no parece una línea. Parece un electrocardiograma después de 3 cafés y una mala noticia. Durante años fue un activo marginal. Después vinieron los grandes ciclos: el despegue especulativo de 2017, el hundimiento posterior, el gran rally de 2020 y 2021, al calor de la liquidez global, otra corrección severa en 2022, la recuperación posterior y el gran impulso favorecido por la entrada institucional a través de productos regulados. Quien quiera entender Bitcoin tiene que aceptar una verdad poco glamurosa: su trayectoria de largo plazo ha sido espectacular, pero su camino ha sido salvaje. No estamos ante una cuenta remunerada ni ante un bono del Estado. Estamos ante un activo que puede duplicarse en un periodo relativamente corto, pero también puede desplomarse con una violencia que deja al pequeño inversor mirando la pantalla como quien contempla un incendio en su propio salón. Por eso, cuando alguien presenta a Bitcoin como si fuera una autopista recta hacia la riqueza, conviene echar mano del escepticismo, que suele ser más barato que la ingenuidad. Durante mucho tiempo se dijo que Bitcoin era humo sin uso. Pero esa crítica se ha ido quedando corta. El uso como moneda cotidiana sigue siendo limitado en comparación con las grandes divisas, sí, pero la adopción como activo de reserva, como vehículo especulativo regulado,
Y como instrumento financiero, ya es otra historia. No estamos ante una moda de sótano, sino ante un fenómeno financiero global. La adopción corporativa es especialmente reveladora. Ya no hablamos solo de pequeños inversores o entusiastas ideológicos. Bitcoin ha entrado en la lógica de tesorería de ciertas compañías. No de todas, ni mucho menos. Pero ya no hablamos de una extravagancia individual, sino de una estrategia financiera defendida en consejos de administración. Y luego están los ETF Spot. Su aprobación permitió que muchos inversores accedieran a Bitcoin, sin tener que custodiarlo directamente, sin billeteras, sin claves privadas y sin toda la liturgia técnica que espanta a medio planeta. Eso supuso un puente entre el mundo cripto y el capital tradicional. Dicho de otra manera, Bitcoin dejó de llamar solo a la puerta de la banca. Ahora también entra por el vestíbulo. El caso más famoso de adopción estatal fue El Salvador, que convirtió a Bitcoin en símbolo político, financiero y monetario de una apuesta inédita. Aquello fue un terremoto mediático. Por primera vez un país se lanzaba a la piscina de la criptomoneda con el foco del mundo encima. Pero la historia no se quedó quieta. Con el paso del tiempo, el experimento se vio modulado por la realidad económica, institucional y por la presión de organismos internacionales. Eso nos deja una enseñanza importante. Bitcoin puede avanzar como activo de reserva o de inversión, aunque su uso cotidiano como moneda no conquiste el supermercado de la esquina. Una cosa es pagar el café con Bitcoin, y otra muy distinta es que fondos, empresas o incluso algunos estados lo consideren una reserva estratégica o un activo alternativo. Y hoy, sinceramente, su avance parece más sólido en el segundo terreno que en el primero. Ahora viene la pregunta seria. ¿Por qué sube Bitcoin? La respuesta corta es, porque hay más gente dispuesta a pagar más por una oferta limitada. La respuesta larga incluye varios motores. Primero, la escasez programada y los llamados halvings, que reducen periódicamente la emisión nueva. Segundo, la liquidez global. Cuando el dinero es abundante y el apetito por el riesgo crece, Bitcoin suele respirar mejor. Tercero, la infraestructura institucional. ETF, custodia, derivados, regulación más clara. Y cuarto, la narrativa. Porque Bitcoin no solo cotiza en dólares, también cotiza en miedo a la inflación, desconfianza al sistema y deseo de encontrar el próximo refugio antes que el vecino. Pero no conviene engañarse. Bitcoin no se comporta siempre como oro digital. Muchas veces se mueve más como un activo de riesgo. Y aquí entra la política monetaria de la Reserva Federal. Cuando el dinero sale caro y la liquidez se enfría, los activos volátiles suelen sufrir. Si la política monetaria se relaja más adelante, Bitcoin podría beneficiarse. Si no, el viento de cola será más flojo. En resumen, Bitcoin no vive solo de su mística tecnológica. Vive también del ciclo monetario, del acceso institucional, del apetito por el riesgo y de la confianza colectiva. Y la confianza colectiva, cuando se entusiasma, infla. Pero cuando se asusta, revienta. Ahí está su grandeza y su peligro. Vamos ya con la previsión. Y aquí conviene ponerse serios. Lo que sigue no es una recomendación de compra, ni una garantía, ni una promesa, ni un acto de fe. Es una hipótesis razonada basada en la trayectoria reciente del precio, la adopción institucional, la acumulación corporativa y el contexto monetario general. A partir de ahí, el escenario más razonable para los próximos meses es un escenario base de consolidación alcista, pero con alta volatilidad.
Bitcoin podría moverse dentro de una banda amplia, con episodios de corrección intermedia y rebotes violentos. El mercado tendría combustible suficiente para seguir sosteniéndose, pero no necesariamente para dispararse en línea recta. La tesis central es que el gran dinero ya no mira a Bitcoin como una broma, pero tampoco lo abraza todavía como si fuera un bono soberano. Lo observa, entra, sale, arbitra y mide. Y eso genera profundidad, sí, pero no elimina la brutalidad de sus movimientos. El escenario optimista sería ver a Bitcoin aproximándose o superando de nuevo máximos relevantes si se consolidan más flujos institucionales, mejora el tono macro y la política monetaria se vuelve algo más favorable. El escenario pesimista, en cambio, sería una recaída severa si la liquidez global se enfría, la regulación aprieta o el mercado entra en modo pánico. En otras palabras, quien vea aquí una línea recta, está mirando otro activo o está mirando mal. En un horizonte de 5 años, la cuestión ya no depende solo del próximo susto del mercado. Depende de si Bitcoin consolida su papel como activo escaso, globalmente reconocible. Y ahí la lectura es la siguiente. Si la adopción institucional sigue ampliándose, si la custodia regulada mejora, si continúan entrando productos financieros convencionales y si la narrativa de reserva alternativa se mantiene viva, Bitcoin tiene margen para seguir apreciándose de forma estructural. No todos los días, no todos los meses, y no sin sangre en la alfombra, pero sí estructuralmente. El escenario base a 5 años es alcista, aunque no lineal. El escenario optimista podría llevar a Bitcoin a cotas muy superiores a las actuales si se convierte de verdad en una pieza de reserva para instituciones, compañías y patrimonios globales. El escenario pesimista no sería necesariamente el colapso total, pero sí una decepción importante para quienes creen que su ascenso está garantizado. Y aquí está la clave que muchos olvidan. Una previsión alcista a 5 años no convierte a Bitcoin en una inversión adecuada para cualquiera. Porque una cosa es acertar la dirección de largo plazo y otra muy distinta soportar el viaje. Hay activos que suben despacio y desesperan. Bitcoin, en cambio, puede subir mucho y aún así arruinar psicológicamente a quien entró mal, se apalancó o confundió convicción con fanatismo. El mayor error al hablar de Bitcoin es tratarlo como una verdad revelada. No lo es. Tiene riesgos concretos y algunos son muy serios. El primero es regulatorio. La entrada de productos regulados ha reforzado su legitimidad financiera, sí, pero también significa que una parte creciente de su destino pasa por las instituciones que antes quería esquivar. El segundo riesgo es macroeconómico. Si los tipos siguen altos o la economía se tuerce, el capital especulativo se vuelve más cobarde. El tercero es de sentimiento. Bitcoin vive mucho de expectativas futuras, y cuando el futuro decepciona, el mercado castiga sin misericordia. Además, existe un riesgo intelectual, que es quizá el más divertido y el más peligroso a la vez. Creer que porque algo ha subido muchísimo en el pasado, necesariamente volverá a hacerlo del mismo modo en el futuro. Eso no es análisis. Eso es nostalgia con gráfico. Bitcoin puede seguir creciendo. Desde luego que puede. Pero nadie debería comprarlo con la seguridad interior de quien cree haber descubierto una ley física. El mercado no premia la fe, a veces la despluma. Después de todo este recorrido, la conclusión es bastante simple. Bitcoin ya no puede despacharse como una anécdota. Ha sobrevivido demasiado, ha atraído demasiado capital y ha entrado demasiado hondo en la arquitectura financiera contemporánea como para seguir tratándolo como una excentricidad pasajera. Pero tampoco merece ser elevado a la categoría de verdad indiscutible. Sigue siendo un activo extremadamente volátil, narrativo y sensible al entorno monetario y regulatorio. Y precisamente por eso despierta tanta fascinación, porque encarna, al mismo tiempo,
una promesa seria y una exageración permanente. La previsión razonada es que Bitcoin tiene más probabilidades de seguir siendo relevante y de marcar nuevos máximos en el próximo ciclo de varios años que de desaparecer en la irrelevancia. Pero entre una cosa y la otra hay una selva de correcciones, sustos, titulares épicos y excesos emocionales. Así que la frase más honesta para cerrar este vídeo no es «compra ya» ni «huye ahora», sino esta: estudia, duda, mide el riesgo y no confundas una tesis interesante con una recomendación de compra. Porque en Bitcoin, como en la vida, a veces el problema no es llegar tarde. El problema es entrar sin entender dónde te metes. Y ahora te pregunto yo, ¿crees que Bitcoin acabará consolidándose como una reserva de valor mundial? ¿O piensas que sigue siendo una burbuja con una fe extraordinariamente resistente? Déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal Las Cosas de Felipe.